proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Tuve que sacar un limonero que no crecía, no daba limones. Con más de un año en el suelo me estaba complicando la vida. Quería limones y no había, tenía que pedir a vecinos y comprar con los precios de los limones. Y entonces terminé sacando ese limón. Jesús vio una higuera y fue hasta la higuera y vio que no tenía higos. Entonces dice, bueno, vamos a cortar este árbol, que no sirve para nada. Pero el viñador, el que estaba cuidando de los árboles y las viñas, le dice, vamos a cavar, vamos a aflojar la tierra, vamos a ponerle abono y después veremos si da o no da. Y si no da, entonces sí, lo vamos a cortar. Vamos a estar viendo eso. Hay otros ejemplos y experiencias con las plantas, el trigo, la cizaña. Entonces, ahí sí es un poco diferente porque la cizaña se parece al trigo. Y entonces Jesús lo tomó como un ejemplo del reino de Dios. Algo que me gustaría estar viendo con ustedes hoy, del reino de Dios. Qué título lindo, ¿no? Y Jesús contó así lo siguiente, dice que les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y así hay otros ejemplos que vamos a estar viendo hoy. Entonces, hay un tema aquí del reino de Dios, donde se hace la voluntad de Dios. Pero el reino de Dios también se compara con una semilla de mostaza, que es una cosa de nada, y se hace un árbol grande,
y dice que ahí anidan todo tipo de pájaros, de aves. Y Jesús está hablando de la cristiandad, vamos a decir así, ¿no? Donde hay una apariencia del reino de Dios, pero que abarca mucho más de lo que es realmente reino de Dios. Lo mismo hablando de la levadura, que un poquito de levadura en una masa leuda toda la masa. Y así daba ejemplos del reino de Dios. Y en todo esto está apuntando a que si uno pertenece al reino de Dios, debe haber fruto. Fruto. O sea, debe haber evidencias claras de que Dios está en esa vida, que Dios esté en tu vida. Hay mucha gente buena, muchísima gente buena, y no es buena por causa de su religión. Es buena, pero sin Cristo en tu vida, no te va a salvar en el último día, cuando pases de esta vida a la próxima. Necesitas a Cristo. Hay un versículo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo. Ahora, esa palabra rehusar es un rechazo. Es un acto de rebeldía. Entonces, por más buena que sea una persona, si hay un acto de rebeldía hacia Dios, en cuanto a la salvación que Él nos proveyó, entonces no hay salvación. Porque continúa el versículo diciendo, mas el que rehúsa al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a estar escuchando una canción que tiene que ver con esto del trigo y la cizaña, donde por ahora todos convivimos, pero llegará un momento cuando en la cosecha final Dios va a estar apartando para un lado y para otro. Disfruten de esta canción. Dime si soy lobo, soy cordero, cuando fui pesado en la balanza, si te busco solo por panes y peces. Dime si soy trigo, soy cizaña, dímelo. Si en primer lugar, Señor, te pongo, si soy legalista o soy mundano, si es adoración o son lisonjas, lo que yo te ofrezco de mis labios. Búscame, oh Dios, a la luz de tu palabra, ven dímelo tú, porque el corazón me engaña. Búscame, oh Dios, a la luz de tu palabra. Yo quiero saber si es que soy trigo, soy cizaña. Dime si te sigo, te persigo, si de mi humildad estoy orgulloso, si tu iglesia es puerta del cielo o es un muy lucrativo negocio. Dímelo. Dime si yo nunca he madurado, si pasé de verde a estar podrido, si mis malas mañas y pecados los justifico en tu santo libro. Búscame, oh Dios, a la luz de tu palabra, ven dímelo tú, porque el corazón me engaña. Búscame, oh Dios, a la luz de tu palabra. Yo quiero saber si es
que soy trigo, soy cizaña. Soy piedra de tropiezo en el camino de mi hermano. Júzgame, oh Dios, a la luz de tu palabra. Yo quiero saber si es que soy trigo, soy cizaña. Yo quiero saber si es que soy trigo, soy cizaña. Muy bien, deja la cizaña en el trigo. Vamos a convivir, vamos a seguir cada uno con su método de vida y sus creencias, pero no todo lo que dice ser cristiano es cristiano. Y felizmente, ¿por qué? Porque a veces se le acusa al cristianismo de algunas cosas en la historia, por ejemplo, que no tenían nada que ver con el cristianismo. Y hoy día también se puede acusar, se habla de distintas prácticas que tampoco tienen nada que ver con la vida de Cristo, como Él nos enseñó. Entonces, vamos llegando más cerca de casa. Y entonces, entre nosotros, podemos preguntarnos, ¿cuánto de cristiano realmente estoy mostrando yo? Primeramente, si vamos a ser cristianos, debemos conocer al fundador del cristianismo, ¿sí? Vamos a conocer a Jesús. Bien, entonces, si tiene la Biblia a mano, estaremos en Lucas capítulo 13, que tiene las mismas historias muy parecidas a lo que tenemos en Mateo 13 también. Entonces, dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Un desastre, un masacre. Pilato, un hombre cruel, sin escrúpulos, que incluso crucificó a Jesús después de decir 3 veces que era inocente. Y este hombre había entrado en la sinagoga o el templo y había dado muerte y mezclado con los sacrificios, los ritos que estaban haciendo los judíos allí. Y entonces estaba eso. Si esta gente que murió así en una forma tan desagradable, Jesús dice: ¿y ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús ya está interpretando el pensamiento y corrige con valentía una creencia popular, ¿sí? Y ahora va a estar reclamando arrepentimiento de todos. Esto es parte del tema del reino de Dios. El arrepentimiento parece ser como una llave para poder pertenecer al reino de Dios. Dice a continuación: os digo, dice Jesús, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
igualmente una muerte tan desagradable. Jesús está diciendo que hay algo peor todavía, que es el juicio eterno. Y lo único que nos separa de vivir algo tan desagradable es un profundo arrepentimiento en nuestro corazón. También hubo otro desastre donde había una torre alta y en un momento se cae, se desploma. Y la gente abajo, que eran 18, murió. Murieron todos. Y entonces dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Porque esa torre se les haya venido encima. Y otra vez Jesús dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No es nada agradable ser portavoz de noticias feas, de alertas naranjas, ni rojas, ni de ningún color, de que va a pasar esto, de esta pandemia, de lo que ha pasado con otros contagiados. O sea, es totalmente desagradable, pero a veces es necesario para que tomemos las precauciones debidas al caso. Entonces, debemos predicar el arrepentimiento. En base a lo que Jesús dice, debemos predicar el arrepentimiento. ¿Y cuál es el obrar del Espíritu Santo en el arrepentimiento? Es una de las cosas que quisiera hablar con ustedes. El arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Podemos estar arrepentidos porque robé la farmacia y vino la policía y me llevó preso. Entonces me arrepiento de no haber, ¿qué? De no haberlo hecho de otra manera. O me arrepiento porque me rebajé a ir en contra de la ley y la propiedad privada ajena. ¿No es así? ¿Cuál es la cosa? ¿No? Que la chiquilina quedó embarazada y ¿qué pasó? Está arrepentida. ¿Por qué? ¿Porque hizo las cosas mal? ¿No? ¿No estaba casada? ¿O porque resulta que ahora tiene que cargarse con un niño? Entonces, hay arrepentimiento que no es arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento que Dios nos manda? Y el arrepentimiento encontramos en las Escrituras que es un regalo de Dios, es una oportunidad, es una ventana de oportunidad que Dios nos da, que si no la tomamos, no aparece muchas veces. Es como un buen trabajo, es ahora o nunca, ¿sí? No es de todos los días. Dice la Biblia aquí en Juan capítulo 16, dice Jesús, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús caminó con sus discípulos, ahora les dice, bueno, ya me voy y ustedes van a recibir ahora el Espíritu Santo. Dice en otro versículo, recibiréis poder de Dios. Lo voy a leer porque se me fue de la mente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? El Espíritu Santo en el creyente, pero de por medio, antes está el arrepentimiento. Dice entonces, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús pone esto en tiempo futuro porque estamos en el Evangelio de Juan
pero el Espíritu Santo vino después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces fue en Pentecostés que el Espíritu Santo vino sobre cada persona que acepta a Cristo. Y el Espíritu Santo obra en el mundo, obra tocando corazones, llamando. Esta palabra es la espada del Espíritu, dice la Biblia, la espada. Entonces, yo les estoy leyendo algo que les pincha. Es así, claro, toca la conciencia, nos hace pensar. Dios nos habla. Y entonces es tu oportunidad, tu ventana para cambiar las cosas de tu vida. Y entonces leyendo acá en Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Estuve escribiendo algunas cosas aquí. Por ejemplo, el arrepentimiento. Siempre donde hay un arrepentimiento, una entrega de verdad a Cristo, hay cambios notables. ¿Se acuerdan que en otra oportunidad hablamos de Juan el Bautista, que predicaba, decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento? Frutos dignos. Es como el limonero de mi casa. Lo arranqué, ¿sí? Porque no me servía. Tenía que pagar 100 pesos el kilo en otro lado y no me servía. Estaba ocupando, desperdiciando una oportunidad para tener los limones que yo precisaba. Y entonces, las consecuencias son las que me hacen sentir arrepentido. Me salió mal. O es que estoy compungido. Saben que busqué en el diccionario porque no lo usamos todos los días, esa palabra compungido. Y entonces dice, dolido por una culpa o pecado. Dolido por una culpa o pecado. Entonces, sigue diciendo acá que tiene que ver con la justicia. ¿Sí? El Espíritu Santo también apunta a lo que hizo Cristo por nosotros. La justicia de Dios. Dios es justo en condenarme, porque Dios me provee de un camino de salvación y yo, en mi voluntad libre, le digo a Dios, no me interesa. ¿Saben que hay gente que viene a mi puerta? Y a la mayoría yo con mi señora, les compartimos algo del Evangelio, le damos oportunidades de conversar y todo. Y hay personas que literalmente te ponen el freno, ¿sí? Se puede hablar de todo, súper amigables, pero hablar de una entrega de su corazón a Cristo, reconocer que Dios es propietario de su vida, nada, de que Cristo murió en la cruz y que precisamos de que su sangre nos limpie de todo pecado, nada. Entonces, qué triste cuando después termina en el hospital, después se murió, y uno piensa, le di la oportunidad, y según la Biblia, hay un juicio que le espera. Y es lo que dice acá, convencerá al mundo de pecado, de justicia, que Dios tiene la razón, y de juicio. El Espíritu Santo convence de juicio. Entonces, la ley es justa, Dios es justo al condenar. Cuando la palabra confesar significa decir con. O sea, cuando yo confieso mi pecado, estoy diciendo, Dios, tenés razón. Esto está mal. Lo que yo estoy haciendo, lo que yo hice, está mal. He ofendido a Dios. No soy digno, como dijera el centurión.
el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuán feo es cuando una persona pretende estar arrepentida y se manda una elocuencia, un montón de palabras ahí huecas. No tiene nada que ver. El corazón está tan hueco como su oración, sin ningún tipo de resultado. Entonces, entender quién es Dios no es mi vecino ni mi madre para manipular a mi gusto. ¿No es así? Porque hay mucha gente que usa de la gente y intenta usar de Dios. En una ocasión yo decía a una persona que estaba dando mal ejemplo: vos estás enseñando a tu amigo a que podés hacer lo que querés con Dios. Él cree que vos estás representando el cristianismo y no lo estás haciendo. Porque Dios es absoluto. Lo que Él dice es ley. Lo que Él dice acá siempre tiene la razón. Y a través de los siglos y los siglos, este libro no cambia y siempre tiene la razón. No van a encontrar ningún error acá. Ni para el matrimonio, ni para la vida, ni para la vida laboral, de estudiante, relación padres-hijos, todo está aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dios es supremo, suprema autoridad y absoluto en lo que dice, porque permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay un testimonio que quiero compartir con ustedes en estos minutos que nos quedan. Hola, soy Dana González y en este video quiero compartirte un poco de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida durante este último tiempo. Tal vez tengo mucho tiempo de no verte, tal vez no te conozco, pero espero que este mensaje sea de bendición y Dios pueda hablar a tu vida. A lo largo de mi vida yo crecí en una familia en donde me inculcaron acerca de Dios y las cosas de la Biblia y crecí siendo una persona que pensaba conocer a Dios. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, había algo en mí que sabía dentro de mí que había más por conocer y más por aprender de Él. Había un vacío en mi interior que, a pesar de que podía hablar de Dios y podía amarlo, no era un amor que realmente podía sentir dentro de mí. Pasó el tiempo y hasta hace aproximadamente 2 años y medio, 3, fue cuando tuve un encuentro personal con Jesús. ¿Qué es un encuentro personal con Jesús? Cuando tú comienzas a vivir una vida fuera de las cosas que te han dicho, fuera de las cosas que tú has visto incluso en películas o pudiste haber leído en algún lugar, sino que Dios comienza a hablar a tu vida y comienza a demostrar su amor de manera personal, tanto que le da un giro a tu vida que nunca vuelve a ser la misma. Esto cuesta algunas cosas, aún que cambien actitudes en ti, que cambien maneras de vivir, que cambien tus convicciones, y eso fue lo que cambió conmigo, pero todo fue para bien. Y hoy en día puedo decir que no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer con tal de obtener lo que he obtenido en Él, porque Él fue mi mayor recompensa. Yo sabía que cuando le entregué mi vida completa a Jesús, estaba tomando la mejor decisión que yo podía tomar, porque sabía que a partir de ese día ya no era yo tomando el rumbo de mi vida, ya no era yo haciendo lo que yo quería hacer, sino aceptando su voluntad en mi vida. Y como dice la palabra, y es algo que yo he podido vivir el día de hoy, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y las cosas que Dios tiene preparadas para tu vida son cosas que tú ni siquiera te has imaginado, ni siquiera han subido a tu corazón. Son Impresionante el cambio que hace Dios en la vida de los jóvenes. Los jóvenes y los grandes. Tal vez los grandes somos más como hormigón ya endurecido, ¿no? Pero Dios también puede cambiar a gente grande. Y qué lindo es cuando los papás cuentan de los cambios en sus hijos. Desde que empezó a ir a la iglesia, mira cómo está. Qué agradable. El reino de Dios, el cristianismo, no todo lo que brilla es oro. Necesitamos empezar nuestra relación con Cristo con un sincero arrepentimiento. Obra del Espíritu Santo de Dios, que va a aceptar
tu confesión y aplicar a tu vida la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y a través del Espíritu Santo somos regenerados para siempre, para una comunión con Dios. Y van a ver los cambios, los frutos. Que Dios te bendiga y me encantaría escuchar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo